Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro conversatorio. Estamos como todos los jueves conversando sobre temas de salud, temas de interés para todos, para todas, temas de preguntas diarias. Generalmente son cosas que como pacientes llevamos en nuestra mente, llevamos muchas dudas al momento de cualquier consulta, tenemos situaciones de salud que nos inquietan, pero a veces no sabemos ni cómo preguntar o no nos atrevemos. Entonces, a través de estos diferentes conversatorios y diferentes presentaciones que hemos llevado a cabo semana a semana, tratamos de lograr hacer esas preguntas y hacer esas inquietudes que ustedes mismos nos presentan, tanto en las consultas como en las situaciones del día a día. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros compartir tanto dudas, preguntas, comentarios, y es una oportunidad también para aprender. Recordar que el aprendizaje en salud no solamente nos beneficia a nosotros, al que aprende, sino también a toda la familia, porque vamos a usar herramientas que les van a permitir a toda la familia comprometerse y aprender sobre diferentes temas. Si una madre de familia está comprometida con su salud, aprende de su salud, pues una madre de familia que va a estar comprometida va a evitar que sus hijos y que su familia se enferme y va a tener, en términos generales, unas herramientas múltiples para poder ayudar a toda su familia. Entonces, todas estas situaciones no solamente son para la persona que está trabajando o escuchando este momento, sino para todo el público en general. Entonces, vamos a trabajar un tema interesante. Me duele todo. Ay, 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 ay. Me duele la espalda, me estoy poniendo crocante, me estoy poniendo viejita, me estoy poniendo viejito. Entonces, ese es el tema de hoy. En los comentarios en la promoción previa había muchas dudas, había muchas preguntas y había algunas personas que nos decían, sí, 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 ahora a mí sí me duele todo. Entonces vamos a ver cómo podemos evitarlo. Para eso nos acompaña hoy una especialista en el tema, la doctora Julia Castro, médico fisiatra del Hospital del Río. Bienvenida, Julia. Esta noche vamos a compartir un tema de gran interés. Hola, Omidres, buenas noches. Bueno, mira, contentísima de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Es un placer para mí la invitación que me hace Metas y formar parte de este interesante equipo. Y bueno, voy a hablar de un tema que trato todos los días, ¿no? Como médico fisiatra, uno de los primeros motivos de consulta es el dolor. Y es la primera palabra que dicen todos los pacientes cuando se sientan frente a mí en el consultorio, ¿no? Y a pesar de que es un síntoma que uno no lo puede ver ni palpar, vamos a decirlo así, es un síntoma que aqueja gran cantidad de pacientes, ¿no? Podemos decir que el 80% de el 80% del motivo de consulta en el área de rehabilitación son los dolores, ¿ok? Dolores en distintas partes del cuerpo, dolores cervicales, dolores lumbares, distintos tipos de dolores, ¿verdad? Y hay otros dolores que también pueden ser motivo de consulta, como pueden ser fracturas, hernias, lesiones tendinosas, que digamos no lo vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Cuando el paciente acude a la consulta, uno empieza como a evaluarlo desde el momento que entra, ¿no? Porque el dolor muchas veces también
tiene un enfoque, si bien psicológico, ¿verdad? Podemos también empezar a ver desde que el paciente entra caminando y cómo se siente, cómo se expresa. Son parámetros que nos orientan acerca de la intensidad y el tipo de dolor que tiene. En esta figura podemos ver que, bueno, hay gran cantidad de motivos de consulta, ¿no? Empezando por los dolores lumbares. Los dolores lumbares son uno de los más frecuentes. La parte cervical también tiene mucha morbilidad, vamos a decir así. También hay dolores en la parte inferior, pueden ser lumbares, sacros, musculares de la zona glútea, la parte de cadera. Y bajando ya a miembros inferiores tenemos la parte de rodilla, tobillo, el hombro también es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿no? Entonces, las dos primeras, pudiéramos decir, lo que son la lumbalgia y la cervicalgia, son las más comunes, ¿no? Muchos de los dolores cervicales y lumbares tienen mucha relación con algún esfuerzo que se haya hecho, con la manera en que nos sentamos y hábitos de postura que hablaremos en otra oportunidad. Para que conozcan un poco, ¿no? Porque a veces las personas cuando tú le dices, oye, mira, la cervical, tienes rectificada la columna cervical, que ahorita en todas las radiografías de columna cervical, la PEI lateral, es muy frecuente. Entonces, es importante saber que tenemos varios segmentos en la columna. Está la parte cervical, dorsal, lumbar y la parte sacra que ya termina en el coxis, ¿no? Que lo que tú llamas cervical es lo que llama el cuello. La gente llama el cuello. Exactamente. Y la dorsal sería con la espalda, la espalda. Y la gente muchas veces cuando entra y te quiere referir un dolor lumbar, te dice, me duele la columna, ¿no? Entonces, es la parte lumbar. ¿Y por qué son más frecuentes las cervicales y las lumbalgias? Bueno, porque es la zona de la columna vertebral que se mueve más, ¿ok? Que tiene mayor movilidad. Entonces, realmente el conocimiento de las curvas de la columna vertebral también es importante porque las personas a veces refieren que tienen desviaciones cuando son curvas normales en la columna, ¿sí? Y eso que llaman rectificación, que uno lo ve en las placas, ¿qué significaría? Mira, la rectificación en la columna tiene muchas etiologías, ¿no? Pero hay dos básicas y es lo que uno más ve en la consulta médica. El antecedente de un latigazo. Generalmente la persona cuando tiene latigazo hace rectificaciones de la columna, inclusive puedes llegar a hacer inversiones de la misma, ¿no? O que tienes un dolor cervical de larga data, ¿no? O sea, el estrés, por ejemplo, puede hacer rectificación. Sí, puede hacer que esté rectificada. Y no quiere decir, porque muchas veces, ay doctora, y entonces ahora estoy preocupada porque tengo una rectificación. El hecho de que tengas una rectificación no quiere decir que tengas algo malo, ¿no? Bueno, y a veces rectificamos en la vida y es muy bueno, ¿no? O sea, rectificar en la vida debe ser bueno, ¿no? Quizás no muy bueno en la columna, pero muy bueno en la vida. En la vida, sí. Entonces, hablando de los primeros causas de consulta en ese gran grupo de algias que acuden a la consulta de rehabilitación, tenemos las lumbalgias, ¿no? Y estas dos imágenes, la imagen de la derecha es así como muy típica, porque cuando a uno le duele la columna lumbar, siempre tiende a ser esta posición. Y lo que les comentaba antes, que es una de las zonas que más se mueve, ¿verdad? También puede haber rectificación de la columna lumbar y esto también tiene relación con dolores lumbares crónicos, ¿sí? Yo veo esa imagen y yo digo la típica posición de cuando uno está embarazada. Que está que no puede. ¿Cuándo me saquen el muchacho? Cuando sáquenmelo. Es típico, ¿no? Aquí él está embarazado de grasa abdominal y con otra serie de problemas, pero el dolor es el mismo, ¿no? El dolor es pero él no va a parir tan rápido, no, creo.
Yo creo que él va más de 9 meses. Él necesita metas, Sí. él va a necesitar llamarnos, definitivamente. Sí, entonces, realmente hay otras causas, ¿no? Hay otras causas que también pueden ser, que pueden provocar el dolor lumbar. Aparte de este señor que sabemos que esa barriguita, la columna dice auxilio, no puedo más, no puedo más con este peso. Eso es lo que quiere decir, ese es un signo de alarma que tiene este señor allí. Hay otras causas que también pueden ser. Y una de las más frecuentes es cuando hacemos algún esfuerzo inadecuado, ¿no? Cuando hacemos un esfuerzo inadecuado, el mayor peso recae allí, pero eso depende también de la manera en que nosotros carguemos ese peso. Y aquí es un motivo de consulta frecuente y el paciente refiere, doctora, me cimbré, ¿no? Es lo que a veces suelen decir. Me quedé en una sola posición, ¿no? Siguiendo al lado izquierdo vemos esta señorita que es gran cantidad de personas que pasan en esa misma posición 8 o más horas al día, ¿verdad? Y es, bueno, una causa muy frecuente de dolor lumbar y cervical. Pero tiene mucha relación con la posición que tengamos de la computadora en la mesa, la altura de la silla, la posición que adoptamos cuando estamos sentados allí, el tiempo que permanecemos, la disposición de las piernas, la colocación del antebrazo y la mano a la hora de manejar la computadora y manejar el mouse, que bueno, que posiblemente tenemos esa charla más adelante, ¿no? En el lado derecho también está esas personas choferes. Es bien frecuente ver cómo personas pasan 2, 3 horas sentadas en un autobús para ir y volver de sus trabajos. Entonces, es una causa también bastante frecuente. Y la de arriba es la obesidad, la cantidad de peso que tiene que soportar mi columna lumbar, ¿no? Acompañado de que si no hace ejercicio, entonces esos músculos... Peor aún. Claro, peor aún. Tiene los músculos debilitados y por supuesto favorece a que esos músculos no le den soporte. Estas 3 causas que vemos acá son bastante frecuentes y son muy dolorosas, ¿no? Tenemos las listesis lumbares, que son desplazamientos de la columna, de las vértebras, una en relación a la otra. En las discopatías, que ahí hay una amplia gama de patologías, desde la deshidratación fisiológica que tienen los discos intervertebrales, protusiones discales y ya las bien temidas hernias, ¿no? Que pueden estar también en la columna lumbar y cervical. Y que la gente es una tragedia. Un momento cuando que le tú sale le dices una hernia, uf, es algo así como sí, que ya no tengo devastador, más nada, devastador. voy para una silla de ruedas. Y no es así, no es así. Realmente hay muchos estudios que demuestran que personas que no tienen ningún tipo de dolor y le hacen resonancias magnéticas y tienen hernias discales. O sea que definitivamente las resonancias son un complemento de la sintomatología del paciente y el examen físico. Las bien temidas también ciatalgias, que pueden confundirse con problemas también musculares, ¿verdad? Porque a nivel del glúteo está el músculo piriforme que puede comprimir el nervio y puede simular una ciatalgia, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los problemas musculares. Pero la ciatalgia también es un motivo de consulta bastante frecuente en los dolores de la parte inferior de nuestro cuerpo. Las discopatías también, ¿no? O sea, lo que hablábamos ahorita. Generalmente lo primero que uno ve en la resonancia magnética es un cambio en la deshidratación del disco. Y posteriormente ya vienen cambios en disminución en la altura. Cuando en el recuadro de la izquierda podemos ver problemas musculares, ahí hay contracciones paravertebrales y lumbares, de musculatura paraespinal, que también es bien frecuente, muy frecuente en personas deportistas, por ejemplo los tenistas donde hacen torsión de columna que les puede afectar esa zona. El síndrome de piriforme que les estaba comentando que puede simular una ciatalgia se ve mucho en las personas que hacen ciclismo. Y problemas articulares, las sacroileitis son muy frecuentes y también los puedes confundir con un lumbago común, ¿no? Y los procesos degenerativos, que eso es lo más común.
O sea, Pero todos duelen sufrimos. y todos duelen, pero no todo es lo mismo. Exactamente, todos duelen y no todo es lo mismo. Y los degenerativos también, cuando tú le dices a una persona, miren, no, lo que tiene es una artrosis, eso es así como si le dijera que se va a morir mañana, ¿no? Pero bueno, entender que la artrosis es un proceso degenerativo normal, así como nos salen canas y arruguitas, los discos se van deshidratando, van perdiendo espacio y viene después el llamado en el lenguaje popular los asentamientos, ¿no? Que cuando tú le dices a una persona sí, tiene un asentamiento en el S5S1, se preocupa muchísimo. Pero no, o sea, realmente es un proceso degenerativo normal y que depende de la calidad de vida que llevemos, esto se puede prevenir en definitiva. Que no es un veredicto final, no es una sentencia a ninguna limitación grave en la medida que la persona pueda hacer alguna rehabilitación a tiempo, pueda hacer prevención y esas técnicas que tú manejas. Claro. ¿No? O sea que no, artrosis no es silla de ruedas ni se acabó el mundo. Ni se acabó. Ni hernia discal Ni hernia tampoco discal, es silla de ruedas. Y otra cosa, no todas las hernias discales tampoco son quirúrgicas, porque a veces tú le dices al paciente tiene una hernia, entonces ya voy a quirófano. No, o sea, la posibilidad quirúrgica siempre está, ¿no? Y el hecho de que la resolución quirúrgica sea más rápida no quiere decir que sea la más efectiva tampoco, ¿no? Entonces siempre hay que darle el plazo a que ocurra un proceso de que se desinflame la zona, que mejores las condiciones musculares, que mejores tus hábitos de postura y en definitiva mejora el dolor. En segundo lugar, ya hablamos de las lumbalgias, en segundo lugar tenemos las cervicalgias, ¿no? También es un motivo de consulta muy frecuente y los pacientes suelen expresarlos de distintas formas, ¿no? Que es como una sensación de peso, que es un tipo molestia, que siento que tengo algo montado ahí atrás, que siento que algo me corre hasta la cabeza o que se me va hacia el brazo. Entonces, son distintas manifestaciones que puede tener el dolor cervical y muchas veces son contracturas musculares. También, igual como se presentan las patologías lumbares, no siempre son hernias, ni desplazamientos, ni problemas graves que hay en la columna cervical. Carmen Guevara, a ver, encantada, Carmen, buen día, saludos desde Venezuela, por supuesto, además que Carmen, excelente metapaciente, una persona que se comprometió y transformó sus hábitos, y gracias a ese poco de peso que moviste, ya tú no vas a tener tanta probabilidad de dolores lumbares, Carmen, así que todos esos dolores se mejoran con todas esas técnicas que usamos en el programa Metas para que hayas perdido peso y te pongas divina y hermosa y saludable como te pusiste. Adelante y a mantenernos en la salud plena. Entonces, ese problema de la cervicalgia, tú sabes que yo cada vez que escucho esto de cervicalgia me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá sufre de cervicalgia toda la vida, a raíz de un accidente tuvo un latigazo. Y a raíz de ese latigazo, todo el resto del tiempo ha tenido terapias de su cervicalgia. Mi mamá se ha comprado todas las almohadas que te imaginas que han salido en el mercado. Y le alivia unos días y otra vez. Y masajeadores y tal. O sea, yo creo que TV Venta se hizo millonario con ella. Entonces, y la cervicalgia, todo al final se resumió en cambiar las posturas. Y cambió las posturas y mejoró el 90% su cervicalgia. Luego de que, por supuesto, compró todas las almohadas, ¿no? Ahora las almohadas corrían por toda la casa, ¿no? Lisette, bienvenida, feliz noche. Hola Lisette, buenas noches. Sí, el tema de las almohadas es un tema, como dice mi beta, porque el paciente cree que se le va a quitar el dolor cambiando de almohada. Sí. Entonces, definitivamente los rehabilitadores pensamos, y es verdad, o sea, las cosas que se fueron hechas para todo el mundo, al final no sirven para nadie, ¿no? Claro, porque claro. La gente no tiene el mismo cuello, la misma altura del cuello, el mismo grosor, no duerme de la misma manera, entonces no le puedes poner lo mismo a todos. Y como tú has explicado que hay tantas causas, no a todos nos duele, pero no a todos la misma causa. No entonces, dependiendo de la causa, también va a ser la estrategia a utilizar. Exacto. Y entonces, el papel de la almohada es importante. No se pongan a inventar en almohada ni nada, ni gastar esa plata, hasta que no lo vea Juli y Juli le diga cuál es el problema, si realmente la almohada es o no es, o si es un masajeador, o qué es lo que le pasa. No, una buena almohada sí es importante. Una buena almohada es importante, particularmente recomiendo siempre las almohadas estándar. Hay gente que le gusta de pluma, hay gente que le gusta soft, eso ya depende del gusto de cada quien. Pero una buena almohada. Una buena almohada.
Y el papel de la almohada es que rellene el espacio posterior que está detrás de tu cuello. El hombro no va en la almohada. Entonces, de eso hablaremos con detalle más adelante, porque nos encanta a veces irnos con 3 almohadas para la cama. Vemos en la laptop, vemos el celular con 3 almohadas, nos quedamos dormidos, la cabeza se nos va de lado, y entonces al día siguiente, Julia, tengo dolor de cuello, ¿y cómo dormiste? ¿No? Entonces, claro, esas cosas también influyen, claro que sí. Y sobre todo el hecho de que yo en estos días fue a una tienda y vi una cosa tan espectacular para sentarse en la cama y quedarse como un triángulo y quedarse en la computadora, y yo dije, esta es para mí, mi regalo de cumpleaños va a ser esta. Pero bueno, ahora después de todo esto que estás hablando, no sé si me convenga. No estoy muy segura, ahora voy a tener que meditarlo. Mira, bueno, y otro motivo de consulta, bueno, hay en el área de rehabilitación son muchísimos, ¿no? También depende de lo que haga cada persona, porque, por ejemplo, los dolores en el codo, que pueden ser las epicondilitis y todo esto, tiene mucho que ver con la actividad laboral que tenga el paciente. Si el paciente tiene actividades repetitivas, si el paciente suele cargar peso, me ha llamado mucho la atención acá que hay sitios donde se cultivan estas rosas tan hermosas, ¿no? Y estas chicas deben cortar con el alicate de las flores, bueno, cualquier cantidad de flores, ¿no? Es un trabajo hermosísimo, porque imagínate la alegría que le trae a todas las mujeres que una rosa wow. Es algo muy bello. Pero los codos están destrozados. Entonces, eso tiene mucha relación con la actividad que uno haga, ¿no? Las patologías de rodilla, por ejemplo, como la tenemos acá, las rodillas dolorosas, aquí también es un motivo de consulta frecuente, porque las personas aquí en Ecuador yo creo que tienen el propósito de tener buena salud, porque muchos son corredores, sí, ¿no? Y hacen maratones. Sí. Entonces sí compiten con bastante frecuencia y son trotadores de largas distancias. Entonces, pero el frío les hace una jugada fatal, porque a veces no hacen buen calentamiento, no hacen buen estiramiento posterior al ejercicio, y a medida que uno se va aumentando en edad, se va poniendo interesante, como digo yo, tienes que estirar y oxigenar mejor. Entonces, son motivos de consulta también frecuentes que he visto acá, las tendinitis de corredor, que son tendinitis o dolor en la cara lateral de la rodilla, las tendinitis de pata de ganso también son frecuentes y tienen mucha relación con la gonartrosis, y las epicondilitis también, ¿no? Una vez que podemos evaluar el sitio del dolor, ¿no? Hay otras zonas también que también pueden molestar, los tobillos, las rodillas. Las rodillas sufren muchísimo en pacientes con mucho peso, ¿no? Uy, sí. Porque son el punto de apoyo para ellas, ¿no? Ese es el amortiguador de ese carro. Ese es el amortiguador de ese carro. Entonces, lo que es rodilla y tobillo en pacientes obesos, wow, es un arma de doble filo, porque tú le dices al paciente, señor, debe bajar de peso. Pero entonces, si hace ejercicio, le duele, sí, ¿no? Entonces, no puede hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo este paciente quema estas calorías o este peso, cómo lo baja, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que haber un equipo multidisciplinario donde le orienten en el tipo de alimentación que debe tener y en el ejercicio que puede hacer. Claro, que si bien es cierto, las piernas son las que más usamos de manera tradicional, podemos hacer ejercicio con los miembros superiores, que también son grandes grupos musculares, sí, y queman, ¿no? Pues. Y que hablando de peso como tal, el ejercicio es 30%, 70% es alimentación. Entonces, si se enfoca solamente en el ejercicio y no trabaja la alimentación, igualito el resultado no es el que estamos esperando a través de los días. Entonces, es importante eso. Ahorita hay una amplia gama de ejercicios donde no pones en estrés tanto tus rodillas, ¿no? Pero claro, son, por ejemplo, piscinas con equipos especializados, cierto tipo de bicicletas y cierto tipo de ejercicios sin llegar a ser apoyo, ¿no? Que son ejercicios de cadena abierta, que nos pueden ayudar muchísimo, es una alternativa que hay. Y otra cosa que hay que trabajar muchísimo con el paciente con artrosis o con dolor de rodilla es la marcha, ¿no? Porque bueno,
tienden a hacer unos patrones de marcha que después tú le pones la prótesis y es increíble cómo tú tienes que trabajar eso, ¿no? Y a la larga, entonces después terminan con dolores en cadera y dolores lumbares. Pero es porque ya tienen un patrón de marcha Alterado, claro. alterado. O sea, Entonces, que hay que empezar a pesar a de trabajar que es, desde la marcha, sí, desde todo, y no es solamente la no es rodilla. solamente rodilla. Pero generalmente las cirugías de rodilla tienen muy buenos resultados. Es muy dolorosa al principio, pero el paciente se levanta al día siguiente y tiene muy buenos resultados. En relación al tobillo, los esguinces de tobillo son súper frecuentes, súper frecuentes. A veces las personas no le prestan la debida atención y le dan la importancia que tiene un esguince de tobillo. Porque esto se me va a pasar, se me va a pasar, se me va a pasar y hacen unos tobillos crónicos dolorosos para toda la vida. Entonces, cuando usted tenga un esguince de tobillo que se le hinchó, se le puso verde, como dicen, o está morado, tiene que consultar. Tiene que consultar y hay que evaluar si hay que inmovilizar o hay que poner solamente una tobillera o si necesitas terapia, cuando inicias otra vez la colocación de tus tacos, etcétera, etcétera. Fabuloso, bienvenida Gaby. Gaby ya no le va a pasar eso porque ya Gaby escuchó lo de los esguinces y va a saber si le pasa eso, qué hacer y acudir a tiempo al fisiatra, y Julia va a estar ahí para decirle cuándo, cómo y dónde. Muy bien. Mira, cuando viene el paciente con un dolor, tú tienes que preguntarle acerca del dolor. O sea, no es solamente me duele aquí, ¿no? Es dónde te duele, dónde comienza ese dolor, porque a veces la gente te refiere mucho, me responde, ¿no? Me duele aquí, pero me responde en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Me duele la lumbar, pero me responde en la rodilla. Entonces, saber dónde se origina ese dolor, qué tiempo tiene con ese dolor. Oye, mire, yo tengo 1 año con este dolor. Hay gente que llega a la consulta, yo tengo 2 años, doctora, con el dolor. Hago crisis de dolor, mejoro, pero siempre aparece el dolor. ¿Y cuánto me dura? Oye, ¿te tomas un analgésico y se te quita? ¿O tomas 1000 analgésicos y no se te quita? ¿Aprendiste a vivir con el dolor o es una molestia lo que tienes? ¿No? También hay que diferenciar. O sea, mira, ¿es un dolor lo que tienes o simplemente te molesta? ¿Está acompañado de algo? Se te duerme, se te amortigua, sientes hormigas, sientes calor, sientes presión. Porque, bueno, en definitiva, esos son los parámetros que a mí me orientan si esto es un problema muscular, si esto es un síndrome, como dicen, o si ya yo tengo que echar mano de algunos estudios para ver si hay algún compromiso de alguna hernia o algún compromiso radicular, ¿no? Bueno, aprovecho para darle saludos a Ruth, que se está incorporando. Bienvenida, querida Ruth, y yo estoy segura que vas a aprovechar muchísimo toda esta información. Qué bueno, Ruth, hola. Sí, hablando del dolor también, es importante preguntarle al paciente qué hace, ¿no? Porque sí influye mucho cuál es su actividad laboral. Si pasa mucho tiempo sentada, si pasa mucho tiempo de pie, montado en el autobús. Son muchas cosas que hay que investigar. O sea, que no es solamente el dolor, No es solamente el todo dolor, lo que es lo que lo acompaña involucra a el la dolor. persona, desde sus hábitos, desde su estilo de vida, desde todos los detalles. A veces la gente dirá, ¿por qué pregunta esta gente tanto? Porque uno cuando está preguntando, está haciendo un interrogatorio a un paciente con cualquier síntoma y mucho más con el dolor, que es uno de los motivos de consulta tan frecuente. O sea, hay que preguntar todo, porque son pistas, pues que no. Muy bien, seguimos. Hola, ¿seguimos? Aquí seguimos trabajando Sí. con las algias, porque la transmisión se cayó en un momento, pero seguimos con el tema que nos compete hoy. Que son las algias, ¿no? Es un motivo de consulta muy frecuente. Estábamos hablando del problema de la obesidad en rodillas, ¿no? Y de la importancia del examen físico para yo definir qué tiene este paciente. El papel de la fisioterapia es importantísimo, ¿no? Porque definitivamente sí, me alivia el dolor. Entonces, pero no solamente el papel de la fisioterapia es aliviar el dolor en ese momento. Podemos colocar compresas calientes, ultrasonidos, TEN, magneto, dar masajes. Muchas veces
el paciente va es por un masaje relajante, ¿no? No solamente por ejercicio ni nada, sino por un masaje relajante. Pero lo importante realmente en el tratamiento de fisioterapia es que el paciente aprenda a manejar su dolor, ¿no? Y que empiece a identificar qué es lo que me lo está causando. Muchas veces tú le preguntas al paciente, oye, pero tú encuentras alguna relación entre tu dolor y algo que hiciste, o el trabajo que estás haciendo, o la manera en que estás haciendo las cosas. Esto son preguntas, son interrogantes que siempre se las planteó el paciente y el paciente, él es el que llega al discernimiento, ¿no? Oye, sí, yo sí encuentro relación entre que yo paso un esfuerzo físico que hice, paso muchas horas sentada, el dolor te aparece cuando, ¿no? Porque también hay que pensar en eso. Oye, a ti el hecho de dormir, de amanecer, cuando amaneces en la mañana amaneces sin dolor, o sea, el reposo te alivia el dolor. Oye, no, doctora, mira, yo me levanto adolorida. Entonces, claro, son distintas causas que podemos ver ahí y la idea de la terapia es que el paciente aprenda a manejar ese dolor, ¿no? Son cuestiones que tiene que aprender a identificar qué medicamentos toma al principio, ¿no? Oye, a mí me alivia, yo tomo un paracetamol y eso para mí es suficiente. Miren, no, yo me tomo 10 paracetamol y no se me quita. Entonces, claro, son distintos tipos de pacientes, distintos tipos de dolor y que cada uno tiene su forma de tratar. Los ejercicios que se enseñan en fisioterapia, yo soy partidaria totalmente de que el paciente debe aprender ejercicios para su patología. Si son ejercicios de columna cervical, el paciente tiene que saber cómo son los ejercicios, que la idea del ejercicio, por ejemplo, en la columna cervical es que sean ejercicios de estiramiento suave y que no le causen dolor. O sea que la idea no es que salga dolorido de la terapia ni de los ejercicios, sino que salga aliviado. Bienvenida, Ganesca. Feliz noche. Encantada de tenerte también con nosotros. Hola, Danesca, buenas noches. Eh, También lo que lleva al paciente, bueno, es a pensar, ¿no? Estoy muy obeso, ¿no? Una de las cosas importantes cuando se pasa la consulta, bueno, uno les pide el peso y el índice de masa corporal, como para que el paciente vaya él mismo dándose cuenta de estoy en sobrepeso, he disminuido de peso, porque en definitiva es una causa importante de dolor. El sedentarismo está catalogado ahorita casi igual que el tabaco en el daño que está haciendo, ¿no? Al organismo. Y cuando hablamos de sedentarismo, hay muchos tipos de sedentarismo. A veces parece extraño, pero es así. Hay personas que llegan a su casa y después de estar 8 horas sentados en la oficina, pasan el resto del tiempo acostados en un sofá viendo televisión y comiendo, ¿no? Porque estamos sentados viendo el televisor y uno lo que hace es comer. Y también la persona que pasa 8 horas frente a una computadora. Y esas personas que comen, duermen, yo digo que hasta se bañan frente al trabajo, frente a la computadora, que no hacen más nada sino estar trabajando o acostados en la cama, ¿no? Que no hacen ningún tipo de actividad física. Entonces, es importante identificar y tratarse metas, ¿no? Tratarse a los pacientes a veces no voy a hacer ejercicio de peso una a la vez, ¿no? Buscar el asesoramiento más adecuado y comenzar con organizar mi semana, porque muchas veces yo le digo al paciente, mira, vamos a comenzar con alguna actividad física, ¿no? Pero que esa actividad física no sea una causa de estrés para ti. Oye, estoy llegando del trabajo, 8 horas de trabajo, estoy llegando tarde y entonces ya no me da tiempo. Bueno, yo me organizo en la semana para eso. Y todo cuando uno desea es posible. Es posible. Sí, organizándose es posible. El tema de la comida, ¿no? Definitivamente es un tema que se ha tratado muchísimo. El tipo de comida que debemos evitar de comer. Hay personas que ya han comenzado a identificar qué tipo de comida me puede causar dolor. A pesar de que no hay trabajos que sean estadísticamente significativos,
en relación a eso, pero sí hay personas que ya identifican el hecho de que, por ejemplo, comen enlatados o que comen mariscos y les causa dolor articular. Entonces, este sí es un tema que hay que buscar asesoramiento para yo dar a mi organismo lo que realmente necesita. Y si yo quiero bajar de peso, también es otro tipo de asesoramiento, ¿no? Y En si quiero estos las días, dos cosas, también, mejor. mejor. Podemos tener todo en uno y la idea es que el alimento, como decía Hipócrates, hacer del alimento nuestra Nuestra medicina. medicina, Y justamente exactamente. mientras el alimento se haga medicina, pues aprovechamos todos los beneficios que esto nos da. Mira, y aquí en Ecuador que se consiguen frutas y vegetales tan hermosos y tan frescos. O sea, realmente tenemos una amplia gama y no hay excusa. Aquí no, aquí tenemos Sí, un paraíso de sí. vegetales, podemos darnos banquete en salud, pues. También en relación a la comida, bueno, buscar asesoría, ¿no? Porque hay personas, doctora, yo no sé por qué estoy gorda si yo como una vez al día. Entonces, claro, Bueno, cuando van a meta se dan cuenta qué es lo que de que pasa y sí, aterrizan. y aterrizan. Entonces, definitivamente, mira, hay que buscar asesoría y ahorita tenemos buenas herramientas. Esta señora que está aquí, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado así como con mil compromisos a la misma vez, que tenemos mil cosas que hacer y no tenemos el tiempo para ello. Entonces, organizarnos, ¿no? Que no lleguemos a este punto y que entender de que para el dolor también yo tengo que estar relajado. Yo no hago, o sea, no me voy a aliviar del dolor mientras yo tenga una situación de estrés y no sepa cómo tratarlo. Sobre todo entender que a veces también decir que no vale la pena, pues, porque yo estoy muy ocupado, estoy muy estresado, muy angustiado, tengo mil cosas, bueno, no puedo, no No puedo. puedo Y decir que no, también aprender decir a que decir que no. no, también decir que no funciona para mejorar el dolor, ¿no? Porque tú dices, no puedo, mira, puedes ir a tal, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y la gente, hay muchas personas que tenemos la costumbre de siempre decir sí, 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 y sí. a costa a veces de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Entonces, saber decir que no a tiempo vale bien la pena. Otro aspecto importante en el tema de dolor es el sueño, ¿no? Que a veces podemos llegar a estar así como esta chica si no dormimos bien y tenemos dolor. Entonces se transforma como en un ciclo vicioso porque si no duermo me duele más y si me duele más duermo menos. Entonces buscar asesoría, o sea, ahí el tema del sueño es importantísimo. O sea, Vital. debemos dormir para poder sentirnos mejor. Eso es la pastilla del sueño, como digo yo a veces, ¿no? Que hay pacientes, no, doctora, yo no duermo. Bueno, mira, eso es un desencadenante de dolor, Claro. ¿no? Entonces, tratar siempre de buscar ayuda y la mejor asesoría. No quiere decir tampoco, porque hay pacientes que dicen, no, doctora, yo no quiero tomar ninguna medicación porque me hago dependiente y me drogo. No, o sea, es preferible a veces tomar una pastilla y dormir para mejorar el dolor a tener estos tabús, ¿no? Claro, y dolor Entonces, permanente. dolor permanente. Entonces, lo que tiene, cuáles son las consecuencias, los riesgos, pero en definitiva la idea del área de rehabilitación, como bien lo dice mi especialidad, es como incorporar al paciente una vez superado este punto, ¿no? Y sí, es verdad, hay a veces patologías que no podemos evitar. Si yo tengo una hernia discal, si tengo una listesis, tengo una compresión radicular, mira, la tengo. Entonces, llegamos al punto clave, ¿no? Vamos a decir así, que hablaba de que tu día a día sin dolor. Y claro, hay algunas patologías que no podemos evitar, como son si tengo una hernia discal, si tengo una listesis a nivel lumbar o cervical, tengo una compresión radicular, esas son cosas que yo no puedo evitar, o sea que las tengo y las tengo. Pero lo que yo sí puedo cambiar es mi estilo de vida, ¿verdad? Yo sí puedo tomar la decisión de llevar una vida con una alimentación más saludable, buscando asesoría sobre qué debo consumir, qué no debo consumir, las cantidades, el número de veces que debo comer durante el día. ¿Qué actividad deportiva puedo iniciar? O sea, puedo simplemente iniciar con una caminata 3 veces a la semana,
hacer ejercicios de mi columna lumbar, que son los que debo aprender durante la fisioterapia, ejercicios de columna cervical, que son ejercicios sencillos, pero que nos ayudan muchísimo. Hay otras actividades físicas que también podemos hacer, como son natación, correr, hacer bicicleta estática si nos gusta, porque hay personas, bueno, de repente que le gusta más caminar en la naturaleza y hay gente que le gusta más un gimnasio, eso depende del gusto de cada quien. Y entender que la parte de dedicar un rato a mi salud es importante, ¿no? Porque eso a mí me va a producir ese relax que yo necesito, bueno, para enfrentarme al día a día. Entonces, si yo tengo buena alimentación, si hago mis ejercicios para mi columna, si aprendo a utilizar los medios físicos que puedo aprender en fisioterapia, el uso del calor, el uso del frío, inclusive qué medicamento puedo tomar cuando tengo alguna crisis de dolor, son herramientas clave y que yo puedo manejar y que yo puedo cambiar en mi vida. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea de la fisioterapia es que yo pueda manejar en determinado momento mi dolor, sea intenso, si hago una crisis de dolor, soy un paciente que tengo una hernia y hago una crisis de dolor con francos signos de radiculopatía, bueno, en definitiva, si ya tengo que acudir al médico, pero con la fisioterapia tienes una herramienta hermosa para tratar el dolor. Bueno, entonces, yo creo que con toda esta información ya tiene mucho de ustedes toda una gran cantidad de herramientas para autoevaluarse y poder tomar decisiones adecuadas, que es realmente el interés de todos nosotros con esta transmisión, para que cada uno de ustedes pueda hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer y buscar el profesional adecuado para cada caso y cada situación. Pues nos resta más que darle las gracias a Julia. Sabemos que este tema es extenso y sabemos que es muy frecuente, hay mucho interés, razón por la cual la semana que viene Julia sigue con nosotros y vamos a trabajar el tema cómo me siento y cómo me levanto, influye en mi salud plena, por supuesto, los hábitos de postura, cómo sentarnos, cómo levantarnos para evitar esos dolores, porque ya sabemos cómo son los dolores, en qué consiste, ya Julia nos ha dado una tremenda explicación, de verdad que muchísimas gracias, eso fue un review excelente que nos permite ubicarnos en este sentido y ahora es qué hago para evitarlo y en ese sentido los hábitos de postura son fundamentales, tomar en consideración esto. Así también recordarles que vamos a estar con nuestro programa Metas en Machala 7 y 8 de septiembre y para Guayaquil en Cayasobe estamos una de las médicos de nuestra confianza con la cual compartimos pacientes y actividades y esperamos poder compartir con todos ustedes en esta fecha. Encantada, agradecidas de su participación y bueno, Julia, nos vemos la semana que viene. Seguro, claro que sí. Bueno, espero que les haya ayudado mucho el tema de las algas, que de verdad que es un tema que me apasiona muchísimo. Y bueno, estoy a la orden de cualquier cosa. Gracias por la invitación y gracias a Metas también. Feliz noche. Y nos pueden contactar para a través de nosotros hacerle los números de contacto de Julia, por si acaso necesitan alguna sugerencia, algún contacto directo, estamos a su orden. Esperamos poder apoyarles y abajo en la cajita de abajo pueden ponernos los comentarios que se los hacemos llegar a Julia para que ella también les responda y les apoye. Estamos para servirles, estamos para guiarles en el proceso de salud y hacernos partícipes de su vida plena. Feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Adelante.